La Constitución de 1917 incluía una declaración de derechos a los que se les daba el nombre de garantías individuales. Esta denominación, en el fondo, implicó una restricción al cúmulo de derechos que no gozaban de un mecanismo de protección per se, volviendo justiciables solo aquellos derechos afines al concepto de garantías individuales, que en su mayoría fueron los civiles y políticos. Sin embargo, estas figuras dejarían de tener vigencia principalmente por la imperiosa necesidad del Estado mexicano de ampliar el espectro de protección de los derechos, evolucionando a un modelo garantista. Así, el tránsito al modelo garantista se ve cristalizado en 5 grandes maniobras. La primera, la reforma penal de 2008, que implementa un nuevo sistema penal acusatorio y abandona el sistema inquisitorial. La segunda, un año más tarde, es decir, en 2009, el proveído de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. La tercera, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. La cuarta, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del asunto varios 912/2010, en el que se buscó determinar cuáles eran las obligaciones concretas que corresponderían al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas establecidas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. La quinta, por último, fue la reforma de 2013 en materia de amparo. Ahora bien, en relación con la reforma constitucional de 2011, podemos decir que transitamos de ese sistema garantista a uno que tiene como mandato el crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en el 2011 constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. La reforma representa el avance jurídico más importante que ha tenido nuestro sistema judicial mexicano para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Los principales cambios en la reforma son la incorporación de los derechos humanos en los tratados internacionales como derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen las normas de derechos humanos. Esto significa que deberán preferir siempre la norma o interpretación más favorable del justiciable. La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, se estableció la obligación de que cuando existe una violación a los derechos humanos, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. La reforma incluyó también mandatos muy específicos sobre los que deben de trabajar todas las autoridades, como lo son incorporar en la educación a todos los niveles los derechos humanos, hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, colocar los derechos humanos como principio rector de la política exterior del país. De igual forma, uno de esos cambios tan importantes fue precisamente el reconocimiento de que los tratados internacionales se encontrarían a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, surgiendo de igual forma el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, que, entre otras cosas, estableció el principio pro persona. Esto significa que en el supuesto de que una autoridad tuviese que elegir qué norma aplicar en un caso en particular, siempre se debería elegir la que más favorezca al gobernado, ello con la independencia de que se encuentre en la misma Constitución Federal o bien en un tratado internacional suscrito por la Federación o inclusive si se encuentra en alguna ley o subsistema jurídico. En el sentido estricto, el principio pro persona es un criterio hermenéutico que rige el derecho en materia de derechos humanos, que consiste en preferir, como lo hemos dicho, la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. Su importancia es tal que aparece incluso consagrado en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 30.
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo quinto, en la Convención Americana en su artículo 29 y en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 41, solo por citar algunos ejemplos. Es importante que entendamos, como regla general, que este principio nos indica las normas que son un mínimo, mas no así un techo. Dicho de otra forma, convierte el derecho fundamental internacional en un derecho enunciativo, mas no limitativo, de tal suerte que queda implícito en cualquier subsistema de derecho, sea código, ley, reglamento, etc. De igual forma, sienta las bases de obligatoriedad para que cualquier órgano jurisdiccional, al momento de emitir sus resolutivos, contemple no solo el catálogo de derechos fundamentales de nuestro catálogo de derechos, sino de igual forma en correlación a todos y cada uno de los subsistemas de derecho e inclusive los tratados y o convenciones de los que forma parte o haya suscrito el Estado mexicano. Dicho lo anterior, podemos señalar que al cúmulo de sistemas, subsistemas, tratados, convenciones y en general cualquier otra disposición normativa que enuncie y favorezca algún derecho humano o se encuentre concatenado a la dignidad humana, forma parte del bloque de constitucionalidad y se les reconoce en igualdad de importancia al punto que ninguno vale más o menos que otro. Ahora bien, los juzgadores, al valorar el contenido de las normas del bloque de constitucionalidad y al momento de aplicarlas en sus resoluciones, mismas que pueden ser adoptadas por cualquier otro órgano jurisdiccional, se crea el denominado control difuso de constitucionalidad. Sin embargo, si tales valoraciones y su aplicación son de un orden superior, dada su importancia, como es el ejemplo de un debate de si un artículo contenido en la Constitución Federal es o no contrario a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo caso la competencia, en el caso de nuestro país, recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en algunos otros países, en tribunales de casación, se crea el denominado control concentrado de convencionalidad. En conjunto, tanto el control difuso como el concentrado dan origen al control de convencionalidad, que no es otra cosa que la verificación de que la norma sea congruente entre las normas nacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dicho control de convencionalidad es de observación general para absolutamente todos los órganos jurisdiccionales, y lo es no solo respecto de garantizar el respeto a los derechos humanos, sino de igual manera por cuanto hace a su protección o tutela y en sancionar las violaciones a los mismos. Visto desde una perspectiva más personal, el control de convencionalidad no solo resulta en una herramienta de garantías, sino inclusive en un escudo al Estado de Derecho, pues en el caso hipotético y fáctico, como ha ocurrido anteriormente cuando existen violaciones al mismo, se puede recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la protección de la misma, sino no solo para solicitar la protección de la misma, sino para garantizar que el Estado en cuestión cese las prácticas violatorias, repare el daño e inclusive modifique hasta su constitución para evitar la reincidencia. Tal es el caso Olmedo Bustos y otros contra el Estado de Chile, que fue condenado a modificar su ordenamiento jurídico interno a fin de suprimir la censura y reparar el daño mediante el pago de gastos causados, o bien por cuanto hace a México del caso Rosendo Radilla contra los Estados Unidos mexicanos, que no solo derivó en la reforma más importante en materia penal, sino que inclusive en la modificación de nuestra propia Constitución en 2011, pasando de un sistema garantista a uno tutelar de derechos humanos, haciendo diferencia entre los derechos fundamentales y los humanos para adicionarlos al bloque de constitucionalidad. Y no solo para ampliar el catálogo de derechos, sino incluso para dejar la puerta abierta para que se sumen aún más derechos de manera relativamente fácil. Por último, no olvidemos que el ser humano por sí mismo es tan diverso que inclusive un hermano es diferente a otro, más aún una familia a otra, un municipio a otro, entre estados, entre países, todos. Sin embargo, en su individualidad son sujetos de derechos y no solo deben respetarse, sino de igual forma propiciar el respeto al derecho de los demás. Por tanto, es una obligación del propio ser humano no solo conocer, respetar y vivir
con el derecho objetivo o subjetivo de los demás, sino difundir los mismos y sus implicaciones para de alguna manera contribuir a la construcción de una sociedad en paz. Muchas gracias.